El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Sentémonos un momento. Estamos iniciando nuestro tiempo de Adviento. Todavía lo podemos decir, inició el día de ayer, domingo 1 de Adviento. Estamos en esta primera semana y podemos descubrir que esta primera semana nos va a hablar de la espera. Podemos descubrir que hay muchos tipos de espera. ¿Cuántos no hemos tenido que viajar de un lugar, ya sea en autobús, en avión, en tren, la manera que queramos? ¿Y qué es lo primero que nos dicen? Tiene que llegar mínimo media hora antes. Si es en avión, pues después del 11 de septiembre se aumentaron, y que es 1 hora, 2 horas si salimos del país, o hasta 3, para documentar, pasar por todas las revisiones, y entonces llegamos a un lugar que se llama sala de espera. Y estamos esperando, pero no es lo mismo decir que estamos esperando el camión, el avión o cualquier medio, a decir que conocemos a una mujer que está esperando un bebé. ¿Por qué no es lo mismo? Porque implica muchísimo más el esperar una vida humana que esperar que suceda algo. Pero también podemos decir que la espera cristiana no es lo mismo que esperar a una criatura, porque la espera cristiana nos lleva más allá. Imagínense, ya desde San Pablo estaba diciendo: preparémonos porque el Señor viene. Inclusive el Señor nos dice: velen y oren para estar preparados para el momento de la venida del Señor. ¿Y qué significa esto de velen y oren para estar preparados? Porque como el Evangelio del día de ayer decía, nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vendrá como el ladrón en el momento menos indicado. Pero pues también ya hay ladrones modernos. Por ejemplo, había una persona que pues ya hasta los tenía viviendo en su casa, en la parte de arriba. Y pues ya les decía: no se apuren, somos los ladrones. Y pues llegaban y les sacaban todo. Pero realmente nadie sabemos ni el día ni la hora en que nos puedan llegar a robar algo. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. Y es por esta venida. Y es algo que ya en la mitología griega, se tenía cierta conciencia. ¿Por qué? Porque aunque la mitología griega tiende mucho a el drama, a las cosas terribles, por ejemplo, una de las historias más conocidas, la de Hércules. ¿Cómo inicia? Pues bueno, Zeus tiene un hijo con una mujer humana y nace Hércules, que es semidios.
Pero la esposa de Zeus estaba celosa porque tuvo el hijo con una mujer humana. Entonces, ya que está Hércules grande, se casa, tiene sus hijos y va y le pone un sueño muy intranquilo en donde todos lo están atacando y hace que se levante sonámbulo y mata a su familia. Entonces, cuando despierta Hércules y ve lo que ha hecho, pues se siente mal, y entonces para purificarse tiene que hacer esas 12 pruebas que el rey le pone para librarlo del castigo. Pero vemos, es algo dramático, y como al final Hércules no se siente del todo liberado de su culpa, termina quitándose la vida, el drama. Y así son la mayoría de las historias de la mitología griega. Pero hay una historia que sale del parámetro normal, que es la del ave fénix, un águila real que por salvar a un hijo de un dios, pues se sacrifica, muriendo en las llamas, y le agrada tanto este sacrificio a los dioses que le dan el don de la inmortalidad, que resurja de sus cenizas, y así cuando va a terminar su vida, el águila, que ya es el ave fénix, se consume nuevamente y renace de sus cenizas. Y es esa esperanza que encontraban los griegos, en ese constante volver en el ciclo. Por eso muchos de los pensadores, filósofos griegos antiguos, presocráticos, hablan de los ciclos, que todo es un continuo ciclo, que vamos a llegar y vamos a continuar. Pero no es así como el Señor nos lo presenta. El Señor nos presenta algo muy interesante, que todo tiene un principio y que todo tiene un fin. Es la enseñanza de todo el año litúrgico. ¿Con qué estamos iniciando el año litúrgico? Con la espera. La gloriosa espera de el nacimiento de Jesucristo. ¿Y con qué lo terminamos? Con la proclamación de Jesucristo, Rey del universo. Entonces, si vemos, y también el libro del Apocalipsis, que en el principio, cuando está la presentación del Espíritu de las iglesias, dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y podemos descubrir que sí, toda nuestra vida debe de estar marcada por nuestro encuentro personal con Jesucristo. Por eso debemos de prepararnos en esta espera dichosa, y es lo que nos dice precisamente la oración colecta del día de hoy. Dice: para que cuando el Señor llegue no se encuentre, primero, esperándolo, segundo, en oración, y tercero, en la alegría. Son estas tres cosas que tenemos que tratar de vivir día con día. Y así nuestra espera debe de ser fructuosa. Tiene que dar frutos. ¿Qué frutos tiene que dar? Pues bueno, tiene que dar los frutos de una verdadera caridad. Porque si nosotros estamos en este sentido, en el encuentro de la caridad, entonces vamos a descubrir que vamos a dar respuesta a la fe que tenemos. Y es lo que nos invita el día de hoy el Evangelio. Hay dos versiones. La otra versión está en Lucas y es el mismo pasaje, una diferencia. En Lucas nos dice que el centurión ni siquiera se atreve a ir con Jesús, por eso manda a un grupo de personas para que intercedan por él. Pero lo que tenemos que descubrir es algo muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir en la fe? Salir de nosotros para ir al encuentro del Señor. ¿Qué es lo que hace el centurión? Deja su casa, al criado que tenía muy enfermo, para ir al encuentro de Jesús. Y cuando va al encuentro de Jesús, descubre que también el Señor va a su encuentro.
Porque imagínense, un pagano que llegara con Jesús, pues los apóstoles no se lo hubieran permitido tan fácilmente. Recordemos la escena cuando van a buscarlo los griegos, que primero, ¿a quién se dirigen? A los apóstoles y a dos en concreto, Felipe y Andrés, que tenían nombres griegos, no nombres hebreos como los demás apóstoles. Y ya ellos van a su vez con Jesús a presentarle a estos hombres que han venido de Grecia. Pero en este pasaje es el mismo centurión el que se presenta ante Jesús. Y le dice, Señor, mira que tengo un criado muy querido que está enfermo y vengo para que tú lo sanes. Y Jesús, ni tardo ni perezoso, dice, vamos. Pero nuevamente la intervención del centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices una palabra, mi siervo quedará sano, porque yo también tengo hombres a mi cargo. Y si le digo ven, viene, si le digo ve, va, si le digo haz esto, lo hace. Y es precisamente esa gran fe de este hombre que ni siquiera era de Israel. Y es esa fe que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Podríamos preguntarnos, ¿quién de nosotros tiene esa gran fe como este centurión? Que a pesar de todo lo malo que pueda pasar, está siempre presente. Leía a un sacerdote que hacía su reflexión y decía, muchas veces nos preocupamos porque tenemos problemas. Y decía, y siempre los vamos a tener. Es una condición humana el a veces tener problemas, tener enfermedades y todo esto. Pero tenemos que descubrir que si tenemos a nuestro Señor en nuestro corazón, todo problema lo vamos a poder solucionar más fácil. Porque no es lo mismo solucionar los problemas de parte de Dios que solucionar los problemas solamente con nuestras fuerzas. Y tenemos que descubrir que el Señor es tan respetuoso que puede estar cerca de nosotros, pero no manifestarnos porque nosotros no le aceptamos, porque nosotros queremos darle la espalda. Por eso el Señor se acerca. Él es el primero que viene a nuestro encuentro. Ya lo ha dicho mucho el Santo Padre en sus homilías, en sus encuentros con distintas personas. El Señor nunca se cansa de irnos a buscar. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no nos dejamos encontrar. Por eso una de las prefacios eucarísticos dice, para que te encuentre el que te busca. Pero ¿qué es lo que pasa realmente? Muchas veces andamos buscando todo menos al Señor. Que si tenemos un problema, luego, ay, mire, comadrita, pues que vaya con tal señora que lee las cartas y siempre le atina. No, vaya con este brujo para que le haga su limpia y va a ver que se va a solucionar. Y andamos del tingo al tango, pero no vamos a la fuente de gracia. Y es lo primero que tendríamos que hacer, acercarnos a esa fuente de gracia para que el Señor nos dé la fuerza, no de solucionarnos los problemas, sino que nos dé la sabiduría y la fuerza para enfrentarlos. Porque también muchas veces que nos acercamos al Señor, lo queremos ver como la varita mágica. Ay, Señor, mira que tengo este problema, ayúdame. Y el Señor va a mover la varita y se nos quitó. No, el Señor no es así. El Señor nos da así la fuerza, nos da su Espíritu Santo y nos da la gracia para enfrentarlos, para que nosotros podamos salir adelante. Entonces, tenemos que también salir al encuentro del Señor. El Señor no se va a esconder. Por eso en una parte del Evangelio dice, al que toca se le abre, al que busca encuentra y el que pide se le da. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener? Fe. Por eso también el día de hoy la primera lectura del libro del profeta
Isaías nos enseña que muchas veces vivimos en la inmundicia de nuestros pecados, porque nos sentimos cómodos. Pero dice, si nos acercamos y abrazamos al Señor, seremos limpios. Y entonces el Señor nos resguardará. Pero para eso tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que descubrir que el Señor no se cansa de perdonarnos. Muchas veces nosotros nos cansamos de pedirle perdón. ¿Por qué? Porque pecamos una vez y nos sentimos mal. Cometemos nuevamente el pecado y nos sentimos mal, pero ya un poquito menos, hasta el punto que se nos hace normal. Y entonces entramos a vivir en esa inmundicia. Uno de los signos de nuestro bautismo, que creo que ninguno se ha de acordar, pero podemos verlo cuando bautizan a alguien más. El sacerdote dice 2 momentos sobre la vestidura. La primera, después del bautismo, que se les entrega el cirio prendido. Después se les dice, y se les dice a los niños, aunque no tengan conciencia, reciban esta vestidura blanca, que esta vestidura que hoy traes sea el símbolo de tu nueva condición de cristiano. Consérvala sin mancha hasta la venida del Señor. Y al final, antes de rezar el Padre Nuestro, el sacerdote vuelve a decir, los que han sido bautizados de Cristo se han revestido. Y la pregunta es, ¿cómo tenemos nuestra vestidura? Si nos invitan a una fiesta y nos dio hambre y nos fuimos a los tacos de la esquina antes de llegar a la fiesta y nos cayó salsa en el vestido o en la camisa, ¿qué tratamos de hacer? Pues limpiarla. Y estamos ahí que, pues vamos a lavarle un poquito para que desaparezca la mancha. Porque no queremos presentarnos a la fiesta manchados. Entonces, ¿por qué no nos esmeramos también de esa forma en conservar nuestra verdadera vestidura, que es nuestra alma blanca, sin ninguna mancha? Y es fácil. Podemos acercarnos a la confesión, limpiar, hacer nuestras prácticas piadosas, como lo dice la Indulgentiarum, es el Enquiridium Indulgentiarum, formas que tenemos todos los días para recibir la indulgencia plenaria, que la han decretado los papas desde antiguo. Y podemos ganarla todos los días, sí, pero tenemos que tener esa disposición como el centurión. Esa disposición de fe, de encuentro verdadero con el Señor. Porque decía en algún momento, todavía siendo sacerdote, el Papa Benedicto XVI, decía, porque muchas veces nuestra fe no la acrecentamos, que realmente vamos simplemente por un acto social, que por una verdadera fiesta de fe. Así que no nos pase esto, que tengamos esa suficiente fe. Porque en el tiempo de Jesús, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas, conocían toda la revelación, conocían lo que el Señor les pedía, pero no lo vivían. Que no nos pase así, que realmente tengamos esta disposición interior para vivir nuestra fe, para vivir nuestra relación con Dios cada día. Nuestra Iglesia Católica no es una religión, no es una filosofía, no es un movimiento, es una relación auténtica con el Señor. Y entonces no es una religión, sino es una unión de todos los hermanos en Cristo, que es esa asamblea santa, ese pueblo sacerdotal que San Pedro nos pide que seamos.
Pidámosle al Espíritu Santo la gracia de la fe, del arrepentimiento y de la verdadera conversión, para que así siempre estemos en busca del Señor y en esta esperanza de oración y caridad todos los días de nuestra vida. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.